Bien, hermanos, que el Señor les continúe bendiciendo. El día de hoy continuaremos con nuestro estudio sobre la iglesia y su testimonio, basados en las epístolas a Timoteo y Tito. Les invito a que juntos oremos para que el Señor nos ilumine en el desarrollo de esta lección. Padre, agradecemos por este día, gracias por la vida que tú nos das, la oportunidad que tú nos das en este momento de estudiar tu palabra. Agradecemos, Padre Celestial, porque tú siempre has tenido cuidado de nosotros y ahora queremos pedir de todo corazón, tú nos des sabiduría, entendimiento para poder comprender lo que quieres hablar hacia nosotros. En el nombre de tu Hijo amado Jesús oramos. Amén. Bien, hermanos, la lección del día de hoy tiene por nombre el Evangelio de la Gracia. Y el texto bíblico lo encontramos en el libro de Hechos, capítulo 20, versículo 24, que dice: Pero de ninguna cosa hago caso, ni estimo preciosa mi vida para mí mismo, con tal que acabe mi carrera con gozo y el ministerio que recibí del Señor Jesús, para dar testimonio del Evangelio de la gracia de Dios. La lectura bíblica la encontramos en la primera carta a Timoteo, capítulo 1, versículos 3 al 10. Leamos lo que la palabra de Dios dice. Como te rogué que te quedases en Éfeso cuando fui a Macedonia, para que mandases a algunos que no enseñen diferente doctrina, ni presten atención a fábulas y genealogías interminables, que acarrean disputas más bien que edificación de Dios, que es por fe. Así te encargo ahora, pues el propósito de este mandamiento es el amor nacido de corazón limpio y de buena conciencia y de fe no fingida, de las cuales cosas, desviándose algunos, se apartaron a vana palabrería, queriendo ser doctores de la ley, sin entender ni lo que hablan ni lo que afirman. Pero sabemos que la ley es buena, si uno la usa legítimamente, conociendo esto, que la ley no fue dada para el justo, sino para los transgresores y desobedientes, para los impíos y pecadores, para los irreverentes y profanos, para los parricidas y matricidas, para los homicidas, para los fornicarios, para los sodomitas, para los secuestradores, para los mentirosos y perjuros, y para cuanto se oponga a la sana doctrina. Bien, hermanos, Pablo tenía miedo que en su ausencia las ovejas del Señor fuesen atacadas. Y sin duda alguna fue un sentimiento que el Señor puso en el corazón de Pablo, ya que éste deja a Timoteo en Éfeso para combatir a lobos rapaces que querían devorar el rebaño que había sido puesto a su cuidado. Recordemos, hermanos, que en la iglesia de hoy hay personas que son falsos obreros que pervierten la sana doctrina, matando o dispersando a las ovejas. Entonces, hermanos, para el desarrollo de esta lección, hablemos un poco de cómo las falsas doctrinas corrompen el Evangelio de la Gracia. Hermanos, debemos comprender que el Evangelio de la Gracia es el Evangelio libertador de Cristo, que Él trajo al mundo, por bondad de Dios, independientemente de las obras humanas. En Efesios capítulo 2, versículos 8 y 9, dice así: Porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es don de Dios, no por obras para que nadie se gloríe. Pablo se refirió a este evangelio de manera muy elocuente, como lo vemos en Hechos capítulo 20, versículo 24. Pero de ninguna cosa hago caso, ni estimo preciosa mi vida para mí mismo, con tal que acabe mi carrera con gozo y el ministerio que recibí del Señor Jesús, para dar testimonio del Evangelio de la gracia de Dios. Pablo conocía este Evangelio no solo en la teoría, sino por experiencia propia. De modo inexplicable, el blasfemo y perseguidor de los cristianos fue escogido para ser uno de los mayores predicadores del Evangelio de Cristo. Primera Timoteo, capítulo 1, versículos 12 al 14 dice: Doy gracias al que me fortaleció, al Cristo Jesús nuestro Señor, porque me tuvo por fiel poniéndome en el ministerio, habiendo yo sido antes blasfemo, perseguidor e injuriador, mas fui recibido a misericordia, porque lo hice por ignorancia e incredulidad. Pero la gracia de nuestro Señor fue más abundante con la fe
y el amor que es en Cristo Jesús. Preguntémonos entonces, hermanos, si acaso alguno de nosotros daríamos oportunidad a un individuo con tal antecedente histórico como Pablo. Es algo muy importante que debemos de ver en este pasaje. Si recordamos en la lectura bíblica, en el versículo 3, las falsas doctrinas que Pablo menciona eran compartidas por falsos presbíteros o ancianos a quienes les tocaba la tarea de ministrar a la iglesia, y lo confirmamos en primera carta a Timoteo capítulo 5 versículo 17, cuando encontramos el rol de los ancianos. Los ancianos que gobiernan bien sean tenidos por dignos de doble honor, mayormente los que trabajan en predicar y enseñar. La predicación era una tarea de los ancianos. Estas falsas doctrinas eran presentadas como fábulas o mitos, los cuales no deben tener parte ni espacio en la iglesia, porque estas únicamente eran enseñanzas que provocaban a especulaciones y controversias inútiles, que no edificaban a los hermanos en nada. Timoteo fue el mensajero enviado por Pablo para enfrentar y combatir tales enseñanzas, hermanos. Existen iglesias evangélicas que aceptan este tipo de enseñanzas y permiten que el emocionalismo tome el lugar del verdadero avivamiento espiritual. Pablo llamó la atención de Timoteo hacia la doctrina de Dios y de Cristo, la que él resumió en el mandamiento y su finalidad, como lo vemos en primera carta de Timoteo, capítulo 1, versículos 5 y 6. Pues el propósito de este mandamiento es el amor nacido de corazón limpio y de buena conciencia y de fe no fingida, de las cuales cosas, desviándose algunos, se apartaron a vana palabrería. Pablo también enseña acerca del propósito de la ley y para quién estaba destinada, destacando en el texto una larga lista de tipos de personas impías que eran el blanco de los preceptos legales. Lo encontramos en nuestra lectura bíblica que ya fue leída. Ahora también veamos cómo sobreabundó la gracia con la fe y el amor. Y es que el apóstol Pablo fue el principal instrumento, hermanos, el principal instrumento humano para transmitir el pleno significado de la gracia en Cristo. El Nuevo Testamento ofrece la gracia a todos, distinto al Antiguo Testamento, porque recordemos que por lo general en el Antiguo Testamento se restringe la oferta de gracia al pueblo elegido de Dios, que en ese momento podemos decir que es Israel. La gracia, en su más completa definición, es el favor inmerecido de Dios al dar a su Hijo, que ofrece la salvación a todos y da a aquellos que lo reciben como su Salvador personal la gracia abundante para esta vida y una esperanza para el futuro. Pablo reconoce que la gracia de nuestro Señor fue más abundante con la fe y el amor que es en Cristo Jesús. Fue Jesús quien lo salvó y transformó mediante su gracia. Hermanos, gracia significa que todo comienza y todo termina con Dios. No obtenemos por nuestras buenas obras el derecho de la liberación del pecado y de la muerte. La salvación es entonces un presente de nuestro Creador. El Creador restaura con sus propias manos su obra maestra arruinada, y un ejemplo muy importante es la vida del apóstol Pablo. Por cuanto la gracia es el origen o fuente de nuestra salvación, la fe es su medio o instrumento. La fe no nos da el derecho de reclamar salvación para que nadie diga que fue por un mérito o por una obra. En los versículos 18 al 20 del capítulo 1, Pablo nos da una invitación a pelear la buena batalla. Y hermanos, después de orientar a Timoteo sobre la difícil misión de combatir las herejías en la iglesia de Éfeso, Pablo da una palabra de ánimo, motivación e incentivo al joven pastor. Si leemos en la primera carta a Timoteo, capítulo 1, versículos 18 al 20, esta dice así: Este mandamiento, hijo Timoteo, te encargo para que conforme a las profecías que hicieron antes en cuanto a ti, milites por ellas la buena milicia, manteniendo la fe y buena conciencia, desechando la cual naufragaron en cuanto a la fe algunos.
de los cuales son Himeneo y Alejandro, a quienes entregué a Satanás para que aprendan a no blasfemar. Y como un verdadero padre en la fe, el apóstol Pablo le dice a Timoteo: este mandamiento, hijo Timoteo, te encargo para que conforme a las profecías que hicieron antes en cuanto a ti, milites por ellas la buena milicia. Pablo le recuerda a Timoteo que su ministerio fue confirmado por profecía. Del texto entonces podemos deducir que las profecías eran consistentes, que Timoteo debía militar la buena milicia, o el buen combate con base en lo que Dios le había hablado. Debemos entonces reflexionar, hermanos, que el rechazar la fe no fingida y la buena conciencia cristiana cosecha los resultados de su mala elección. El resultado es el naufragio en la fe. Pablo toma como ejemplo a Himeneo y Alejandro, obreros que entraron por ese camino, porque en cuanto a Himeneo, su postura es tan terrible que él es citado en la segunda carta a Timoteo capítulo 2, versículos 16 al 18. Mas evita profanas y vanas palabrerías, porque conducirán más y más a la impiedad. Y su palabra carcomerá como gangrena, de los cuales son Himeneo y Fileto, que se desviaron de la verdad, diciendo que la resurrección ya se efectuó, y trastornarán la fe de algunos. Los estudios dicen que ellos eran representantes del gnosticismo, como lo vimos en nuestra lección de la semana pasada, en medio de la iglesia de Éfeso. Y vean, hermanos, que la influencia de estos dos personajes era tan maligna que Pablo los entregó a Satanás para que aprendan a no blasfemar. Podemos concluir, hermanos, que debemos de tener cuidado y estar alerta acerca de las falsas doctrinas, pues ellas acaban corrompiendo el evangelio de la gracia. Recordemos también que Pablo reconoce que la gracia de Jesús sobreabundó con la fe y el amor que hay en Cristo Jesús. Hermanos, como salvos en Jesucristo, no tenemos más placer en el pecado. Aquel que todavía tiene placer en el pecado no ha experimentado el nuevo nacimiento. Pablo invita a Timoteo a pelear la buena batalla, aún delante de las dificultades. Y esta es una invitación para cada uno de nosotros también, hermanos. Sigamos adelante y sobre todo busquemos siempre predicar la sana doctrina. Damos gracias a Dios por este tiempo de estudio y esperamos que la palabra de Dios haya sido de bendición para cada una de nuestras vidas, hermanos. Que el Señor les bendiga.